Buen día, hoy vamos a exponer sobre el proyecto de mecánica, que es el ciclo de Otto, con mis compañeros Iván, Jorman y Olga. El ciclo de Otto es un proyecto donde se tiene en cuenta el combustible que se ahorra gracias a este ciclo, donde se puede observar o se tiene en cuenta la termodinámica, ya que cuenta con algunas transformaciones de energía, donde se pueden observar también variables y constantes, cuales afectan el rendimiento de este proceso, el cual la producción de su movimiento es menor, haciendo más fricción, se puede decir. ¿Listo? Ya vamos a hablar sobre los tiempos. El primer tiempo es el de admisión. Es una fase donde se puede observar que el descenso de un pistón donde absorbe o aspira aire con combustible. Una de su válvula de escape está cerrada, mientras que su admisión está abierta. ¿Listo? El segundo ciclo es el de compresión. Al llegar al punto muerto, la válvula de admisión también se cierra, ascendiendo al pistón y reduciendo el volumen de la cámara de combustión. Cuando el pistón sube, comprime la mezcla. Dada la velocidad del proceso, se supone que la mezcla no tiene posibilidad de intercambiar el calor con el ambiente, por lo que el proceso es adiabático. El cigüeñal ya ha dado una vuelta completa, mientras que el árbol de levas ha completado un giro de 180 grados. Modelando la curva adiabática reversible AB de distancia, aunque en realidad no lo es por la presencia de factores irreversibles, sino la fricción. Tiempo 3. La explosión. Antes de llegar al punto muerto superior, la bujía crea una chispa, que esa chispa inflama la mezcla y la empuja el pistón hacia la parte de abajo, y a esto en realidad es una inflamación a altas velocidades, o sea, eso sucede en un momento, o sea, instantáneo, rapidísimo. Ese sería el ejemplo de lo que sucede. Bueno, el tiempo 4, el escape. El escape es el momento en el que el pistón está en el punto inferior y retoma el punto superior. En el momento en que la válvula de escape libera todo la compresión, todo lo que explotó con una aceleración. Bueno, en el ciclo otro nos centramos en estudiar principalmente los cambios de temperatura y cómo mejorar su eficiencia a través de estudios con sensores electrónicos presentes en las válvulas y en el pistón. Y también la rotación que tiene el cigüeñal y el eje. Podemos también se estudió el rendimiento de los combustibles. El combustible se puede ahorrar mediante unos factores mínimos, el cual sería reducirle la fricción, aumentar la aerodinámica del carro y crear mezcla pobre o mezcla rica. La mezcla pobre sería con alto contenido de oxígeno y la mezcla rica sería con alto contenido de combustible. Vamos ahora a hablar de las partes del motor. Vamos a empezar hablando de las válvulas. Cuando arrancamos un carro, no solemos, o sea, no sabemos, no somos conscientes de qué tantos procesos internamente en un motor se crean para que funcione este. Y aparte de eso, se necesitan varias piezas. Una de estas piezas son las válvulas del motor. ¿Qué son estas?
Son elementos metálicos que permiten la entrada de combustión, la entrada a la cámara de combustión, a la mezcla de combustible y aire y la salida de los gases producidos por la explosión. Sin estos elementos metálicos y mecánicos, el funcionamiento del motor sería inviable, pues su movimiento es vital para que se produzca la energía necesaria para mover las ruedas. ¿Qué son las bujías? Las bujías son el principal componente del sistema de ignición del vehículo. Estas generan chispa para ponerlo en marcha. ¿Cómo lo hacen? Conducen la corriente eléctrica desde la bobina hasta la cámara de combustión, creando una descarga que enciende el carburante. Seguimos con la cámara de combustión. La cámara de combustión es el lugar donde se realiza la combustión, valga la redundancia, del combustible con el coherente o el aire. En el motor de combustión interna, sus aplicaciones principalmente son motores de combustión interna alternativos, motor Wankel, turbina de gas y etc. Seguimos con el pistón. El pistón también es conocido como un émbolo que forma parte del motor. Consiste en una pieza que se mueve de forma alternativa dentro de un cilindro y que interactúa con un fluido mediante los pistones. El fluido que se encuentra dentro del cilindro puede cambiar su volumen y su presión, lo que permite que se mueva. La biela. La biela es un elemento de máquina articulado para transmitir longitudinalmente el movimiento entre dos partes de un mecanismo. Es sometida a esfuerzos de tracción y compresión. Esta consta de tres partes: la cabeza, el cuerpo y el pie. El cigüeñal, por último, pero no menos importante, es un eje acodado con contrapeso presente en ciertas máquinas que, aplicando el principio del mecanismo, la biela, la manivela, transforma el movimiento rectilíneo alternativo en circular y uniforme y viceversa. Estos serían todas las partes que tiene el ciclo Otto.